Muy buen día a todos nuestros queridos hermanos en Cristo. Muchas bendiciones, paz y gracia al Señor a cada uno de ustedes que Amén. están en Maipú, San Joaquín, la Florida, Portugal y por supuesto Peñaflor. El día de hoy tengo el honor de compartir con ustedes el sermón y que, como leyó nuestra hermana querida, está sacada del apóstol Pablo de esta carta que escribe a la iglesia de Roma, específicamente capítulo 5, versículo del 12 al 21, y justamente trae por título Adán y Cristo. ¿Por qué trae este título? Porque vamos a ver esta comparativa que hay entre una figura y otra y cuál es la importancia de Cristo para nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, ahora antes de ir al sermón propiamente tal, quiero invitarlos a inclinar nuestros rostros y pedirle a Dios quien nos dirija en este momento y siempre. Amén. Padre amado, bendito Rey, en esta mañana, Señor, venimos ante su presencia, dándole las gracias, Señor, porque justamente es por su gracia que fuimos alcanzados, Señor, que fuimos perdonados, que fuimos lavados por su sangre derramada en la cruz, Señor, y que nos fue otorgada esta calidad irrevocable e irrenunciable de ser llamados coherederos de la gracia, Señor. Padre bendito, dependemos absolutamente de usted y es por eso que en esta mañana, Señor, le pedimos que usted tome el control de nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que podamos estar en perfecta conexión con usted y podamos recibir todo aquello que por intermedio de su Santo Espíritu, Señor, va a ser comunicado a su iglesia, Señor, a cada persona que va a estar oyendo este mensaje, Señor. Y también pedirte, Señor, por tu siervo, Señor, para que pueda transmitir de manera fidedigna cada palabra que usted quiera comunicar a su pueblo, Señor. Todo esto lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, un poco de contexto de la carta del apóstol Pablo. Esta fue escrita entre el año 58 al año 60 después de Cristo. Es una de las pocas cartas de Pablo que no fueron escritas en un contexto de cárcel, sino que fue escrita en libertad, pero es una carta fundamental que Pablo va a escribir a la iglesia de Roma, en el que vamos a ver específicamente en el capítulo 5 que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a ver cómo Pablo explica esta relación que hay entre el pecado y la gracia. Por eso vamos a ver cómo utiliza la figura de Adán y Cristo para justamente ilustrar cómo la humanidad cayó en pecado a través de Adán y cómo por medio de Cristo se ofrece una salvación mucho más grande que el pecado en que cayó la humanidad. En estos versículos del 12 al 21, no solamente vamos a abordar la causa del pecado en el mundo, sino que también vamos a ver la abundancia de la gracia que nos es ofrecida para restaurar a la humanidad en una correcta relación con Dios. ¿Ya? Y aquí vamos a desarrollar 5 puntos claves que nos van a permitir comprender este contraste entre el pecado de Adán
y la gracia de Cristo, y cómo esto también va a impactar nuestras vidas diariamente. Entonces, vamos allá. El primer punto que vamos a ver, el origen del pecado en Adán. Versículo clave, nosotros ya lo leímos, dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿No les suena similar a otro versículo? Esto, hermanos amados, tiene directa relación, ya, tiene directa relación también con Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Ya? O como dice también, si me permiten un segundo, lo voy a buscar rápidamente para darles la cita exacta. En Romanos 3:23, nosotros también encontramos esta, esta, esta declaración que se nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? O sea, el pecado rompió esta relación directa que había entre el hombre y Dios. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Pablo, lo primero que va a señalar es que el pecado entró al mundo a través de un hombre, de un solo hombre, Adán. ¿Dónde fue esto? En el Edén. ¿Por qué pasó esto? Porque Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y esta desobediencia, fíjense bien, esta desobediencia de la palabra, de la orden que dio Dios, ¿ya? Trajo como consecuencia la entrada del pecado y la muerte en el mundo. Y lo más impactante de todo esto es que el pecado de Adán, ojo, y fíjense bien en lo que estamos diciendo, el pecado de Adán, independientemente de la acción de Eva, es el pecado de Adán, porque la autoridad fue entregada a Adán, ¿ya? El pecado de Adán no fue solamente un acto individual que lo perjudicó a él, sino que termina afectando a toda la humanidad, ¿ya? ¿Y esto qué implica? ¿Qué implica? Que nosotros nacemos con una inclinación al pecado. Ya, ojo, no es que nacemos, no es que nacemos con el pecado original como lamentablemente dicen nuestros hermanos católicos. ¿Por qué? Porque nosotros, una de las ordenanzas del matrimonio es eh, procrear, multiplicarse, y eso es parte de la bendición del Señor. Por lo tanto, ahí no hay pecado en el nacimiento de un hijo o de una hija, ¿ya? Pero sí nosotros nacemos con esta tendencia a hacer lo malo, ¿ya? Y todos los enfrentamos, independientemente de nuestra cultura o época o incluso en el lugar que estemos, ¿ya? Y esto, desde el punto de vista práctico, ¿qué sucede? Muchas veces nos vamos a sentir abrumados por la tentación,
por el pecado en nuestras vidas. Y es muy fácil tirarle la pelota a otro, echarle la culpa a otro o a los demás. Pero la triste realidad es que vivimos en un mundo caído. Y el pecado es parte de nuestra naturaleza humana. Pero, pero lo importante es reconocer que esto nos va a ayudar a ser más humildes y reconocer que somos dependientes de la gracia de Dios para superar nuestras luchas diarias. Isoladamente, solo, aislado, no lo vas a poder hacer jamás. Necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos que su gracia opere en nuestras vidas. Necesitamos recurrir a Él, necesitamos ir a los pies de la cruz, porque solos no vamos a poder. Como decía el profeta Isaías, todo lo que el hombre hace son como trapos de inmundicia. Por tanto, necesitamos ir a los pies de Cristo. Estás triste, estás con problemas, anda a los pies de Cristo. Estás alegre, estás dichoso, estás gozoso, anda a los pies de Cristo. En todo momento, anda a los pies de Cristo. Amén. Punto número 2. Ya vimos uno. El punto 1, el origen del pecado en Adán. Punto número 2, la muerte, consecuencia del pecado. Ya. Versículo clave, Romanos 5:12 nuevamente. Dice, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí, como decía el versículo anterior, Romanos 3, decía, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y fíjense bien, si nosotros vamos un capítulo más adelante, fíjense cuál es la consecuencia del pecado. Dice, porque la paga, en Romanos 6:23, muchas veces lo hemos leído y lo hemos recitado cuando hemos estado en campañas evangelísticas, porque la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y no necesariamente una muerte física, sino que va a una muerte más allá. Es una separación eterna entre el hombre y Dios. Pero leamos el versículo completo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios nos da un regalo. Nos dio un regalo pensado desde la eternidad. Dice, y este regalo es vida eterna. ¿Cómo? No a través de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros seamos, de lo que nosotros tengamos. Todo eso no sirve, sino que es a través de Jesús, Señor nuestro. Y cuando Pablo dice aquí, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo que Pablo está diciendo es, yo me someto a Cristo, yo me entrego a Él, como decía un himno antiguo que traducido al español, sería algo así como, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo entrego, yo me rindo a Él.
que en inglés el himno se llama I surrender all, es decir, yo me entrego todo, me entrego por completo y me someto a Él. No adapto la palabra a mi conveniencia, a lo que a mí me guste, no. Mi vida completa se adapta y se entrega al Señor, no al revés. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Si volvemos a Romanos 5:12, todos vamos a enfrentar la muerte, pero con la diferencia de que como cristianos nosotros tenemos la esperanza de que la muerte, no es el final, ¿ya? Sino que es el comienzo de, o sea, es el comienzo literal de una comunión uno a uno con Dios, con Jesús y el Espíritu Santo. O sea, imagínense todo lo que vamos a vivir con el Señor, que no está contenido en la Biblia. Imagínense si ya es maravilloso lo que nosotros vamos descubriendo en la Biblia a través de la iluminación del Espíritu Santo, ¿cuánto más nos vamos a gozar en la presencia del Señor? Entonces, esa es la esperanza que a nosotros los cristianos nos da una perspectiva diferente en el día a día. A pesar de nuestras dificultades y de las luchas que enfrentamos a días, a pesar de que hay días en que vemos todo oscuro, en que nada nos parece real, que nos parece todo caótico, sin salida, pero sin embargo, Cristo nos recuerda que Él venció la muerte por nosotros. Como dice su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo, yo vencí al mundo. Y déjeme decirle una cosa, probablemente en esos momentos no van a ver. Y si tus ojos no te permiten ver en ese momento las cosas, mira hacia atrás. Mira de dónde te sacó Dios y cómo su gracia te ha sostenido. Punto 3. La gracia que sobresale sobre el pecado. ¿Cuál es el versículo clave? Romanos 5, versículo 15. Dice así, Romanos 5, 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. No hay otro. No hay ningún otro. Solamente Jesucristo. No hay nadie más. Nadie más va a poder hacer lo que Cristo ya hizo una vez y para siempre en la cruz. Uno puede decir, y también, ojo, prestar atención al versículo 20 de Romanos 5, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
No, la gracia, no sobreabundó la gracia para tener chip libre, no. Sino que al hablar de sobreabundó la gracia, es la gracia de Jesucristo que se impone por sobre todo. Aunque el pecado y la muerte llegaron a través de Adán, como dijimos anteriormente, la gracia de Dios es mucho más abundante que el pecado. ¿Qué es lo que pretende el apóstol Pablo acá? Que nosotros entendamos que aunque el pecado es real y tiene un impacto profundo en nuestra vida, o como decía mi mamá cuando éramos chicos, todo acto tiene su consecuencia, ¿ya? Entonces, aunque el pecado es real y tiene un impacto profundo en nuestra vida, la gracia de Dios, déjame decirte que es mucho más poderosa. En Cristo, la gracia de Dios sobrepasa todos los efectos del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Y, por favor, que quede grabado en nuestro corazón. Cristo es más grande que tu problema. ¿Lo vas a pasar? Sí. ¿Vas a pasar momentos tristes? Sí. ¿Vas a pasar momentos de angustia? Sí. ¿Vas a pasar dificultades? Sí. ¿Los problemas van a continuar? Sí. Pero Cristo es más grande que todo eso. Cristo es más grande que las dificultades que puede estar pasando en este momento. Recuerda ir a los pies de la cruz. Entonces, volviendo a Pablo, mientras el pecado trajo muerte, la gracia de Dios a través de Jesucristo trae vida. ¿Ya? Si el pecado fue universal, la gracia de Dios tiene más amplitud, alcanzando a todos los que creen en Cristo. Debemos vivir conscientes de la abundancia de la gracia de Dios, ¿ya? Cómo nos libera del peso de la culpa y el temor. No importa cuán grandes sean nuestras fallas o errores, ¿ya? La gracia de Dios es más grande, pero esto no significa que no debamos vivir con indiferencia al pecado, sino que como somos conscientes de la gracia de Dios, debemos motivarnos a vivir vidas santas y agradecidas. Punto 4. La comparación. La comparación entre Adán y Cristo. La comparación entre Adán y Cristo. ¿Cuál es el versículo clave acá? Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Ya? Aquí Pablo nos presenta a Adán y a Cristo como figuras constantes. ¿Qué pasó con Adán? La desobediencia de Adán trajo condenación y pecado. ¿Ya? La desobediencia de Adán trajo condenación y pecado. ¿Ya? Pero, fíjense bien, la obediencia de Cristo nos trae justicia y vida. La desobediencia de Adán afecta a toda la humanidad, pero la desobediencia de Cristo ofrece salvación a todos los que creen en Él, a aquellos que fueron apartados por Dios. ¿Ya? Cristo vino a ser
lo que el primer Adán no pudo hacer. Cristo vivió sin pecado y restauró lo perdido que nosotros estábamos por medio de su sacrificio. ¿Ya? Amén. Este contraste entre Adán y Cristo nos llama a vivir en obediencia a Cristo. ¿Ya? ¿Quieres cosas buenas para tu vida? Obedece a Dios. Aunque no lo entiendas en su momento, aunque no comprendas, aunque no entiendas por qué Dios en ese momento te está dando un no, perdón, obedece. Porque como dice el profeta Isaías, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y Él tiene la panorámica completa de nuestra vida. Si no entiendes, no importa, pero confía. Recuerda que Él venció en la cruz. ¿Ya? Entonces, al recordar lo que Cristo nos hizo por nosotros, nosotros encontramos la motivación para vivir una vida que honra a Dios, no por obligación, sino que nosotros lo hacemos por gratitud. ¿Ya? Cristo nos dio el ejemplo perfecto de obediencia. Y cuando nosotros le seguimos, tenemos una vida transformada. Punto 5 y final. La victoria a través de Cristo. La victoria a través de Cristo. Versículo clave, Romanos 5:21. ¿Ya? Dice así. Así que, como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo es la única persona capaz, ¿ya?, de otorgarle vida a la humanidad. Es el único que se entregó a sí mismo para redención de nuestros pecados. Como dice 1 Corintios 15:57, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, Dios te está ayudando a vencer. No te deja solo, te dio la solución, te dijo, toma, aquí está mi hijo, cree y confía en él. ¿Quieres ser victorioso? Cree y confía en él. Amén. Y esta victoria no es una victoria temporal, no es una victoria que nosotros obtenemos y mañana comienza todo foja cero, no, sino que esta victoria que nos da Cristo es una victoria eterna. Mientras el pecado reinó para la muerte, la gracia reina para vida eterna. ¿Ya? Y aunque vivamos en un mundo afectado por el pecado, la victoria final, ¿quién la tiene? Es Cristo, quien nos Amén. ofrece la vida eterna. A través de su sacrificio, Cristo venció tanto el pecado como la muerte. Y ahora, a través de él, nosotros podemos vivir en victoria. La gracia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos capacita para vivir una vida transformada con esperanza y propósito. Para entender que incluso acá, en medio de la tormenta, Dios sigue siendo Dios. Para que confiemos en que estemos ahí en la tempestad, confiemos en que Él está al control. Vivir una vida victoriosa, y ojo aquí, cuando hablemos de vida victoriosa, no es una vida exenta de problemas, sino que una vida con propósito. Vivir una vida victoriosa es posible solo cuando entendemos que nuestra vida está unida a Cristo. No debemos ver nuestras luchas como derrotas,
sino como una oportunidad para experimentar la gracia de Dios en acción. Al enfrentar los desafíos, recuerda que Cristo venció y que a través de Él tú también eres un vencedor. Para ir terminando, estos versículos nos enseñan sobre la gravedad del pecado y la maravilla de la gracia de Dios. Así como a través de Adán entró el pecado y la muerte, a través de Cristo llegó la gracia y la vida eterna. Este texto que nosotros hemos compartido nos invitó a vivir en la realidad de la victoria de Cristo, no solo reconociendo el impacto del pecado, sino que abrazando con más fuerzas el regalo de la gracia que nos ha sido dado en Cristo. Quiero invitarles a Amén. vivir en la victoria que Cristo nos ha dado. No permitamos que el pecado ni el temor nos roben la paz y la esperanza que tenemos en Cristo. Si hay alguien que nunca ha recibido esta gracia, abra su corazón en este momento. Y si, por el contrario, ya somos creyentes en Cristo, alcanzados por su gracia, dejemos que la abundancia de la gracia de Dios transforme cada área de nuestras vidas, para que nos dé la fuerza para vivir como un testimonio de su poder y su amor. Amén. Amén. Vamos a la oración. Señor, Amén. queremos darle las gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta abundante gracia que fue derramada sobre nuestras vidas, Señor, a través de la sangre del Cordero, Sí, Señor. cuya sangre fue derramada en la cruz, Señor, una vez y para siempre. Gracias, Señor, porque tú nos creaste, Señor, y tú Sí, nos Señor. apartaste, Señor. Tú nos apartaste con un propósito, Señor, para ser llamados hijos tuyos y coherederos de esta gracia, Señor. Perdona nuestras fallas, Señor, Sí, Señor. y ayuda, Padre Santo, a vivir en la victoria que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Señor. Enséñanos, Padre Santo, a vivir en gratitud y en obediencia, Señor, para que podamos reflejar también tu amor y tu justicia en el mundo, Padre Santo. Bendice, Señor, también a cada familia acá presente, Señor, que se ha conectado desde Arica, Magallanes, Señor, con el extranjero, en Portugal, Señor, o en la latitud donde va a llegar este mensaje, para que tu palabra, Señor, sea renovando corazones, Señor, sea Sí, Señor. fortaleciendo vidas, Señor, y sea alcanzando a los perdidos, Padre Santo. Sí, Señor. Señor. Y todo, bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, y que tengan una bendecida semana en Cristo, Señor nuestro. Todo esto, Amén. Señor, lo pedimos y agradecemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.